climbing to the mountaintop. Your world is my world. Gonna keep climbing to the mountaintop. Your world is my world. La educación formal te dará una vida. La autoeducación te dará toda una fortuna. Muy buenas tardes, soy el señor Cabo Primero Tenelema Edgar, alumno del curso de perfeccionamiento de Cabos Primeros a Sargentos Segundos, año 2022, de la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército. En este contexto vamos a hablar acerca de la actividad integradora del módulo presente del grupo número 3, con los siguientes integrantes: Cabo Primero Tenelema, Cabo Primero Pacheco Javier, Cabo Primero Saca Dani, Cabo Primero Carpio Edgar, Cabo Primero Godoy Wilman y Cabo Primero Paredes Juan. Con el tema, elaborar un video en el cual se evidencie su participación en la ejecución de un control militar que realice en su unidad con la observancia de la normativa legal vigente en el marco de las competencias de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Somos el grupo número 3. ¿Qué son los operativos de control de armas, municiones y explosivos CAMEX? Los operativos de control de armas, municiones y explosivos conocidos como CAMEX son revisiones vehiculares que se realizan para la detección de objetos y o sustancias sujetas a fiscalización. Estos operativos se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas, quienes trabajan en coordinación con otras entidades del Estado en la elaboración de operaciones militares de control y patrullaje con el objetivo de brindar seguridad a la población. Capacitaciones del personal militar para realizar operaciones CAMEX. El personal militar que participará en estas actividades se encuentra capacitado para ejecutar en situaciones de emergencia y está entrenado en manejo de armamento como parte de la formación integral basada en protección y seguridad ciudadana. El personal se distribuye a través de formaciones de seguridad y vigilancia, es decir, mientras el personal cumple con la acción de chequeo de los pasajeros del auto, otros efectivos militares se encuentran a pocos metros resguardando la actividad y al mismo tiempo más personal de apoyo a una distancia prudente para tener visibilidad clara sobre todo el terreno y vigilar los otros automóviles que sigan circulando hasta que la revisión finalice con normalidad. Demostración de un control CAMEX. En la instalación de un control militar se debe tomar en cuenta que los controles de vehículos y personas se instalan en los sitios determinados por el comando de la unidad o el oficial de operaciones, en un área urbana o rurales en forma abierta y con misiones de control y requisa. Estos son los pasos para instalar un control militar: llegada a la zona del personal militar, desembarco del personal, comandante señala el centro donde se va a realizar el control, con la colocación de los equipos, verificación del dispositivo, control de los vehículos, retiro del equipo, verificación de novedades, embarque y salida del lugar. Como podemos observar, el esquema de un control militar consta de un oficial y 20 voluntarios. Está organizado en elementos y equipos. Estos son: elemento comando, que consta de un oficial y un voluntario radio operador. Equipo regulador de tráfico consta de 3 voluntarios, un voluntario regulador de tráfico y 2 voluntarios puntilleros. Equipo de registro y cacheo consta de 4 voluntarios, incluido un militar de género femenino, los cuales llevarán el registro y cacheo al personal y vehículos. Elemento de seguridad, que consta de 8 voluntarios que se dividen en 4 internos y 4 externos. Los 4 internos darán seguridad al equipo de registro y cacheo. Los 4 externos darán seguridad al perímetro del control militar. Elemento de control, que consta de 2 voluntarios. Elemento de recolección de datos y filmación, que consta de 2 voluntarios, un voluntario recolector de datos y un voluntario camarógrafo. Equipo de control militar: letreros reflectivos, documentación, material técnico como conos, vallas, obstáculos, miguelitos, entre otros. Equipo de comunicación: radio Motorola o en este caso el medio alterno teléfono celular. Juego de herramientas necesarias para poder revisar toda clase de metales en los vehículos. Vehículos: camioneta de persecución y moto de persecución. Normas para instalar un control militar: evitar producir congestiones de tránsito,
El área y las características de la vía deben permitir al conductor observar las existencias del control militar con anticipación. Un control militar no debe permanecer más de 2 horas en el sitio. En las autopistas no es conveniente instalar un control frente a otro para evitar congestiones y fuego cruzado. El sector escogido debe ser amplio, con el fin de que ni el personal ni los pasajeros corran peligro. El personal que conforma el control militar contará con medios de comunicación adecuados. Antes de iniciar el control militar, se comprobará la seguridad del área por medio de reconocimientos para que el personal no corra peligro. Mantener en lo posible el flujo normal de los vehículos. Para ello, la requisa debe hacer con criterio del comandante, seleccionando aquel vehículo que por sus características u ocupantes sean sospechosos. El control militar debe observarse en un planeamiento, un ensayo y, lo más importante, a una orden de operaciones. Esta es la organización de un control militar y a continuación vamos a hacer la demostración de la operación militar. Primero, el regulador de tráfico dará la indicación que el vehículo baje la velocidad. El puntillero dará la indicación que se estacione a un costado de la vía para el respectivo registro y cacheo. Tercero, al personal que se ha ingresado al control CAMEX se le dará indicaciones. Siguiente. Buenos días, somos Fuerzas Armadas del Ecuador, estamos realizando un control operativo CAMEX. Por favor, apague el vehículo y bájese del mismo. Siguiente. El personal del elemento de recolección de datos procederá a pedir los documentos de identificación. Siguiente. El equipo de registro masculino procederá al cacheo y registro con su equipo de seguridad respectivo, dando una respectiva seguridad a un costado del registro y cacheo. Siguiente. Si existe personal femenino, el equipo de registro femenino procederá al cacheo y registro con su equipo de seguridad, dando su respectiva seguridad a un costado del registro y cacheo. Siguiente. El personal de equipo de registro y cacheo dará las indicaciones necesarias al personal que ingrese al CAMEX antes de realizar el registro de los vehículos, indicándole que le acompañe de forma visual mientras se procede a revisar su vehículo, recalcando en las indicaciones si no está transportando armamento o sustancias sujetas a fiscalización. Siguiente. Al momento de realizar el registro del vehículo, todo el tiempo debe estar acompañado con el propietario del mismo y con el equipo de filmación para llevar una evidencia del registro vehicular, tanto interna como externa. Siguiente. Después de realizar el registro del vehículo, el elemento de recolección de datos procederá a entregar los documentos de identificación para que el personal se proceda a retirar del control CAMEX. A continuación, los procedimientos a observarse durante el cumplimiento de las operaciones militares. La normativa legal a ser observada durante la planificación, conducción y empleo de las operaciones militares debe ser de estricto cumplimiento. En esta normativa se encuentran todas las normas y procedimientos detallados y establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, que permiten alcanzar eficiencia y efectividad en las operaciones y minimizar la posibilidad de aplicar inadecuadamente el uso de la fuerza en cuanto a tiempo y espacio. Normativa legal. La normativa jurídica está compuesta por reglas dirigidas a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado a una sanción. A partir de ello, y para cumplir con la normativa, se ha tomado en cuenta lo siguiente. En el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Según el artículo 158, establece que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones
privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Los servidores y servidoras de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se forman bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos y respetan la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego estricto al ordenamiento jurídico. Según el artículo 195 de la Constitución dispone: la Fiscalía dirigirá de oficio o petición de parte la investigación procesal y procesal penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación civil y policial. Según el artículo 526, el Código Orgánico Penal, inciso segundo, faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas para aprehender a quienes sorprendan en delito flagrante, a quienes deberán informar los motivos de su aprehensión y entregarlos inmediatamente a la Policía Nacional. Según el artículo 164 de la misma Constitución, que se refiere a los estados de excepción, establece que la Presidenta o el Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado, internacional o interno, grave, conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. Artículo 165 de la misma Constitución dice: durante el estado de excepción, la Presidenta o el Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio o inviolabilidad de la correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y la libertad de información en los términos que se señala a la continuación. Según el artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su tipificación del allanamiento, señala: el domicilio o el lugar donde la persona desarrolla su actividad familiar, comercial o laboral podrá ser allanado en los siguientes casos: cuando se trate de detener a una persona contra la que se ha dictado orden de detención con fines de investigación, prisión preventiva o se ha pronunciado sentencia condenatoria ejecutoria con la pena privativa de libertad. Segundo, cuando la Policía Nacional esté en persecución interrumpida de una persona que ha cometido un delito flagrante. Tercero, cuando se trate de impedir la consumación de una infracción que se está realizando o de socorrer a sus víctimas. Cuarto, cuando se trate de socorrer las víctimas de un accidente del que pueda correr peligro a la vida de las personas. Quinto, cuando se trate de precautelar la cosa sustraída o reclamada a los objetos que constituyen elementos probatorios o esté vinculados al hecho que se investiga. Sexto, en los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando deba recuperarse a la agredida, agredido o a sus familiares. Séptimo, cuando se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la de la propiedad. Consideraciones fundamentales a tomarse para ejecutar los procedimientos. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y tomando en cuenta que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado. Constitución de la República del Ecuador del 2008, artículo 158 de referencia, tiene una participación fundamental en el control del orden público. El personal militar no puede detener o apreender personas sin la presencia policial, de conformidad con lo estipula la legislación ecuatoriana, a menos que se trate de actos delictivos flagrantes. El personal militar que intervenga inicialmente debe extremar las medidas para preservar la intangibilidad del lugar de los hechos o escena del crimen, para lo cual deberá observar los siguientes procedimientos: registrar la hora de su llegada al lugar de los hechos o escena del crimen, permanecer en el estado de alerta partiendo de la premisa de que otro delito podría estar en curso, observar globalmente el lugar de los hechos o escenas del crimen a fin de evaluar la escena antes del desarrollo del procedimiento en sí, despejar el lugar de los hechos o escena del crimen, desalojando a los curiosos y restringiendo el acceso al lugar.
Observar y registrar la presencia de personas, de vehículos o cualquier otro elemento o circunstancia que en principio pudiese relacionarse con el acontecimiento. Resguardar la integridad de las víctimas, los presuntos autores y o participantes, los testigos y el público frente a la consecuencia derivada del hecho suscitado, tales como posibilidad de explosiones, emanaciones tóxicas, derrumbes, descargas eléctricas, etc. Tomando todas las previsiones ante peligros inminentes para reducir al mínimo la posibilidad de que bienes materiales puedan resultar dañados. Comunicar el conjunto de lo observado y actuado por la vía más rápida. Comandante de la unidad superior, quien deberá hacer el enlace con la policía judicial y, de ser el caso, solicitar refuerzos, auxilios sanitarios, ayuda de servicios públicos, etc. Procedimientos previos para la aprehensión en delito flagrante. El personal militar que participe en una operación militar debe considerar que dentro de las actividades que debe cumplir puede estar la actuación en caso de delito flagrante, cuyas situaciones pueden ser las siguientes: cuando la persona es sorprendida y detenida en el momento de cometer el delito, cuando la persona es sorprendida o individualizada en el momento de cometer el delito y detenida inmediatamente después, cuando la persona es sorprendida y detenida con elementos de los cuales se deduce fundamentalmente que hace pocos momentos ha cometido un delito. Procedimientos para la aprehensión: orden de alto o detención, identificación del funcionario de Fuerzas Armadas, uso de distintivo, credencial y uniforme. Abordar e inmovilizar a la persona para evitar que huya, brindar un trato humano y digno, identificar plenamente a la persona aprehendida y verificar su identidad, informar inmediatamente de manera verbal y escrita a la persona aprehendida sobre sus derechos, sobre el hecho que se le atribuye y le motivó a su captura, entregar al aprehendido inmediatamente a un miembro de la Policía Nacional. Procedimientos básicos en la cadena de custodia. En la cadena de custodia se debe considerar lo siguiente: la cadena de custodia se inicia en el momento que se recolectan los indicios en el lugar de los hechos, proteger la escena, socorrer a las víctimas que aún se mantengan vivas en caso de que existan, proceder a la aprehensión. Antes de mover a los objetos encontrados en el lugar, los hechos se deben filmar y fotografiar. Se evitará la manipulación de los indicios. El uso de los guantes es obligatorio. Se deben embalar los indicios por separado. Asimismo, se garantizará su integridad hasta que sean entregados detalladamente a la autoridad competente. La cadena de custodia se entrega de indicios deberán presentar las siguientes formalidades: la fecha, quien lo recibe, quien lo entrega, la fecha y la hora, los indicios que hubiere, la descripción de los indicios y la firma y número de cédula de quien recibe y quien entrega. Es preciso destacar que estas consideraciones requieran de la provisión de equipamiento a los militares, especialmente en armamento no letal que emplearán en el evento. Señoras y señores, muchas gracias. Esto ha sido la participación del grupo número 3 en sí. Buenas tardes.